Segunda Timoteo, capítulo 3, dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita verdad. Te damos gracias por el momento de los cánticos que hemos podido cantar y alabar tu nombre. Ahora te pedimos por este momento de instrucción bíblica, por este momento en el que vamos a escuchar, el compartir de tu palabra. Te pedimos que prepares nuestras mentes y corazones para poder recibir de lo alto lo que tú tienes para entregarnos en esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. También debes saber esto, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Así califica la Biblia los días que nos ha tocado vivir. Por supuesto, los peligros, ¿verdad?, que caracterizan a estos tiempos, toman muchas formas y tienen que ver con todas las áreas de la vida, si pensamos detenidamente, ¿verdad? Los desastres naturales, el desequilibrio climático, han introducido a muchas personas en situaciones de peligro y estamos viendo y oyendo de eso mucho durante estos últimos días, ¿verdad? También el avance de la delincuencia y más que nada de la impunidad han colocado también a muchas personas en situaciones de extremo peligro, y a eso debemos añadir el estado casi permanente de ebullición social por cuestiones políticas y económicas, que también introducen o nos introducen en determinados momentos en situaciones peligrosas. Hoy en día hay dos naciones a ambos lados del Océano Pacífico que parece no hacer honor a su nombre, ¿verdad? El Océano Pacífico. Pero hay dos naciones a ambos lados de ese océano lanzándose amenazas continuamente, lo que ha llevado amenazas nucleares, ¿verdad?, de ataques recíprocos, lo que ha llevado a un líder mundial a decir: la histeria militar puede desatar una catástrofe planetaria. ¿Se imaginan? Tiempos peligrosos. Esos son los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Pero cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, cuando el apóstol Pablo escribe sobre estos tiempos peligrosos a Timoteo aquí en su segunda carta bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios,
lo hace refiriéndose a otra cosa. Los tiempos peligrosos y los peligros de estos tiempos están determinados por la presencia, por las actitudes, por la conducta y por la influencia de hombres moral y espiritualmente corruptos, que ya leímos su descripción a partir del versículo 3 hasta el versículo 5. Hombres que, como hemos mencionado en los sermones, en las predicaciones anteriores, actúan movidos por sus concupiscencias, lo que da fruto en una conducta inmoral. Pero todo eso está vestido con un ropaje de piedad. Todo eso está vestido con un ropaje de piedad. Y el peligro, dice el apóstol Pablo, es caer bajo la influencia de estas personas, porque nos arrastrarán por la corriente del pecado y del error. Son nombres peligrosos que hacen que los tiempos que vivimos se transformen también en tiempos peligrosos. Por debajo de esa apariencia de piedad hay una resistencia tenaz a la verdad que no se ve a simple vista. Dice allí en versículo 8, estos resisten a la verdad, aunque tienen apariencia de piedad. Y ahí está el peligro. No se muestran tal como son. Algunos de ellos parecen creyentes. Algunos de ellos se presentan como maestros de la verdad, pero cuando son expuestos a la verdad, la rechazan, resisten a la verdad. Y no es que verbalizan, ¿verdad?, necesariamente esa resistencia, se ve en la conducta, se ve, se palpa, se capta en las actitudes que muestran a lo largo de su vida. No hay sumisión a la Biblia en ellos. No hay sumisión a la revelación divina. Siguen haciendo las cosas a su antojo. Siguen guiándose por sus propios criterios. Siguen actuando como si fueran la autoridad suprema en sus propias vidas. Por eso se amontonan los conceptos en los versículos 8 y 9. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Resistencia a la verdad, corrupción en el entendimiento, reprobación en lo que tiene que ver con la fe, insensatez en su modo de proceder. Ese es el fruto cuya raíz es la rebelión. Aunque tienen apariencia de piedad, pero hay rebelión en los secretos de sus corazones. La rebelión, la impiedad llevan a la corrupción y a la insensatez. ¿Qué hay que hacer con este tipo de personas que caracterizan el tiempo que vivimos? Hay que evitarlos. Así dice el apóstol a Timoteo: a estos evita, a estos evita. ¿Parece drástico? ¿Lo es? ¿Acaso no hay que ser tolerante? La Biblia dice: a estos evita. Ese es el consejo de Pablo a su discípulo y su hijo amado en la fe, Timoteo. Ahora, la gran pregunta luego de este diagnóstico tan terrible, tan estremecedor, tan inquietante es: ¿cómo podemos mantenernos a salvo de la influencia peligrosa de estos hombres? ¿Cómo podemos los creyentes ser preservados en el último tiempo de no caer bajo la influencia de estos hombres que el apóstol Pablo describe aquí? Vimos el domingo pasado que nosotros podemos preservarnos de la influencia de estos hombres permaneciendo bajo la influencia, valga la repetición, de los buenos ejemplos que hemos recibido. En el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quiere preservarte, Timoteo, de no caer, de no ser arrastrados por estos hombres? Quédate, permanece bajo la influencia de los buenos ejemplos que tienen.
Y Pablo hace una lista de aquellas cosas en que él había sido y era un ejemplo para Timoteo. Pablo hace una lista de aquellas cosas que hacen de un creyente un buen ejemplo. No los dones, no las habilidades, no el carisma, no la empatía, sino la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, la capacidad de permanecer fiel bajo presiones extremas. El carácter es lo que hace de alguien un buen ejemplo. Pero también el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo que él puede guardarse de no ser arrastrado por estos hombres que hacen que estos tiempos sean peligrosos, permaneciendo en la obediencia a lo que nos ha sido enseñado. Y eso dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quédate, Timoteo, en lo que te enseñaron. ¿Y quiénes son esos que te enseñaron? Porque él dice, sabiendo de quién has aprendido. Son aquellos que respaldaban con sus vidas la verdad proclamada. Alguien dijo que la mejor traducción de la Biblia no es la Reina Valera 60, ni la Reina Valera revisada, ni la Reina Valera Gómez, ni la Biblia de las Américas, ni la Nueva Versión Internacional, ni Dios habla hoy, ni etcétera, etcétera. La mejor traducción de la Biblia es la traducción a la vida. ¿Verdad? Cuando tú veas la Biblia vivida, entonces con ese respaldo, quédate en lo que esa persona te enseña. Eso es la manera que Timoteo podía salvaguardarse, preservarse de ser arrastrado por estos hombres. Y por último, hay una cosa más que Timoteo debía hacer y nosotros debemos hacer para ser preservados y permanecer en la verdad en estos días difíciles y tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, y es permaneciendo bajo la influencia santificadora de la palabra. Y dicen los versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, ¿cómo te puedes preservar de no caer bajo la influencia de estos malos hombres, estos engañadores, que van a ir de mal en peor, arrastrando con ellos a los que los siguen, permaneciendo bajo la influencia santificadora de la palabra de Dios? Y hay tres cosas que dice de la Biblia estos dos versículos en las que nos vamos a detener esta noche con la ayuda del Señor. En primer lugar, se nos dice de la Biblia que la Biblia es una provisión divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia, la fuente de seguridad en estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir, es una provisión divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es algo que nunca debiéramos olvidar y algo de lo que jamás nosotros debiéramos dudar. Cuando tú abres la Biblia y la lees, o cuando la Biblia es abierta y se predica, tú estás ante la palabra de Dios. Tú estás ante la palabra de Dios. Es maravilloso el sentido de reverencia que se lee, que se capta en el libro de Esdras. Dice la Escritura que Esdras se subió a un púlpito para estar más alto que los demás. Y cuando el libro fue abierto, todo el mundo hizo silencio para oír la palabra de Dios. Ese sentido de reverencia, esa conciencia de que estamos ante el Dios de los cielos, que va a hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Y Pablo se refiere aquí en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 estrictamente al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero luego tenemos otros pasajes en el Nuevo que nos da el fundamento para creer que todo, hasta el libro de Apocalipsis,
el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios. Pablo se refiere particularmente al Antiguo Testamento en esta frase porque era lo que contaba Timoteo en aquel entonces y era enseñanza del Antiguo Testamento lo que Timoteo había recibido en su hogar. Eran las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Era la Escritura inspirada por Dios. Y porque es inspirada por Dios, el apóstol Pablo le da ese título o ese calificativo sagradas. Las Sagradas Escrituras. Ese término sagrado señala no solamente el aprecio y la veneración que Pablo tenía hacia el Antiguo Testamento, sino el carácter santo de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras. Y eso significa que las Escrituras son diferentes, ¿verdad? Están por encima de cualquier otro y de todo otro libro. Las Sagradas Escrituras no se le puede colocar en el mismo nivel que cualquier otra literatura, por más religiosa que sea. La Biblia es las Sagradas Escrituras, inspirada por Dios, por sobre todas, absolutamente diferente, no admite comparación, no hay otra igual, es la palabra inspirada de Dios. Las Escrituras son sagradas porque tienen un carácter único. Y nosotros, hermanos, tenemos que distinguir bien entre la palabra de Dios y las ideas de los hombres. Nosotros tenemos que aguzar el oído, tenemos que desarrollar el discernimiento. No podemos tomar todo lo que oímos como del mismo valor y de la misma importancia y con la misma validez. No debemos aceptar todo lo que se nos ofrezca, no debemos aceptar todo lo que escuchamos por ahí, no debemos aceptar todo lo que se proclama por ahí, hasta que no estemos seguros de su procedencia. Por eso nunca deje de traer su Biblia a la iglesia, para que usted pueda abrir la Escritura y tomar nota de que si lo que se proclama desde este púlpito es realmente la palabra de Dios. Hay algunos que se hacen llamar predicadores, pero son realmente muy buenos comunicadores, son muy buenos motivadores, son muy buenos oradores, pero no son predicadores porque no comparten, no proclaman, no promulgan los principios y las verdades de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia es una provisión divina, es las Sagradas Escrituras, diferente, única, inspirada. Esa es la clave en el versículo 16. Inspirada por Dios. Es sagrado. Ese carácter sagrado de la Biblia se lo da el hecho de que es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. En 2 Pedro, unas páginas a la derecha en su Biblia, sin perder 2 Timoteo, tenemos un pasaje al que hacemos bien, parafraseando los términos que aparecen allí. Hacemos bien en no olvidar y repasar y volver a él vez tras vez. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 16, él dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nosotros estamos leyendo acá el testimonio de alguien que vio personalmente con sus propios ojos la gloria del Dios encarnado manifestada en la persona de su Hijo? Pedro no está hablando de algo que él escuchó, de algo que alguien le contó, de algo que él leyó en algún lugar. Él está hablando de lo que él vio. Yo vi con mis propios ojos su majestad. Y sigue diciendo: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Qué experiencia, ¿verdad? ¿Sabe que si Pedro se ponía en la esquina hoy en día a contar
esta experiencia se llenaría el auditorio. Le abrirían las puertas en muchas iglesias donde de lo único que se habla son de experiencias que algunos hombres han tenido o pretenden haber tenido, y pretenden que los creyentes tomen esas experiencias como fundamento para la fe. Ni aún Pedro pretendía eso. Mire cómo sigue el relato. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y al lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la comparación y que está hablando Pedro? Por un lado, su experiencia personal. Él la contó, él la compartió, era de fiar, él hablaba de lo que había visto y oído. Pero ¿qué es lo más seguro? La palabra profética, la palabra inspirada. Lo que nos va a sostener en el derrotero de la vida hasta que Cristo venga no es alimentarnos de la experiencia personal o de algunos otros individuos relacionados con las cosas espirituales. Lo que nos va a sostener hasta la venida de Cristo es prestar atención, estar atentos y alimentar el alma con la palabra profética más segura. La palabra de Dios, ¿verdad? Inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios no dijeron lo que se les dio la gana, así que nosotros no podemos interpretarlo como se nos dé la gana. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y Él es el divino intérprete. Inspirada por Dios significa exhalada por Dios. Nosotros tenemos idea de inspirar como tomar aire, ¿verdad? O si no, también ese raptus de emoción y de éxtasis que tienen los poetas y empiezan a escribir, o tienen los músicos y empiezan a componer, o tienen los pintores y empiezan a pintar, y se está inspirado. No está hablando de eso, está hablando del accionar, de la obra soberana, poderosa, majestuosa del Espíritu Santo, transmitiendo a través de los hombres los pensamientos y la verdad de Dios. Inspirada por Dios. A eso se refiere. El Espíritu fue el agente por la cual nos llegó la Biblia. El agente. La existencia de la Biblia tuvo su origen en la obra soberana y poderosa del Espíritu Santo de Dios inspirando a hombres como nosotros. Y esa obra garantiza que el producto final es la palabra de Dios. No está bien decir, la Biblia contiene la palabra de Dios, porque eso puede dar a entender que hay porciones que no son la palabra de Dios. Es correcto aseverar, la Biblia es la palabra de Dios. Eso es. Por lo tanto, es la única autoridad en cuanto a la fe y a la práctica. En esta iglesia no predicamos el reglamento interno de la Unión de Centros Bíblicos. No predicamos los estatutos de la asociación. No predicamos los artículos de fe que tienen nuestras iglesias. Predicamos la Escritura, porque ella es la autoridad suprema de fe y práctica. No predicamos el catecismo de Westminster y la confesión bautista del año no sé cuánto y todas esas confesiones de fe que marcan rumbos en las iglesias y en las denominaciones. Predicamos la palabra de Dios. Ahí tiene que estar nuestra fe. ¿Qué debes creer? ¿Qué contenidos debe tener tu fe? ¿Sobre qué debes apoyar tu confianza? Lee la Biblia. Allí está. Ahí está. ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo te debes conducir en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia? Lee tu Biblia. Allí está. ¿No te gusta lo que lees? Puede pasar. Alguien dijo, no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que entiendo. ¿No te gusta lo que lees? ¿No es de tu agrado?
Bueno, muere a tu presunción y sométete a su autoridad. Es la palabra de Dios. En el Proverbios capítulo 2 hay unos conceptos muy interesantes en cuanto a la actitud que tenemos que tener por ser la Biblia, la palabra de Dios. Y en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, tenemos una frase a la que haremos bien también en prestar atención. Hijo mío, Proverbios 2, 1 y 2, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Esa palabra, inclinar el corazón, significa que yo decido bajo qué autoridad coloco a mi corazón. Eso significa el término, inclinar el corazón. Significa que yo decido bajo qué autoridad coloco mi corazón. El corazón naturalmente está inclinado al yo, obedece a las concupiscencias de la carne. ¿A qué hay que inclinarlo? A la prudencia, a la voluntad de Dios. La Biblia es la provisión divina, es la palabra inspirada de Dios, es las sagradas escrituras. Coloca tu corazón bajo su autoridad. Eso es lo que hay que hacer. Abandona la confianza en ti mismo y confía en la Biblia. Es la palabra de Dios. En segundo lugar, volviendo a 2 Timoteo capítulo 3, la segunda cosa que se nos dice en cuanto a la escritura aquí es que la Biblia es una provisión preciosa. Es una provisión divina, pero también es una provisión preciosa. Eso está implícito en la palabra útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Podríamos decir, es una provisión provechosa también. Porque la palabra útil implica apta para lograr el propósito para el cual fue hecha. La Biblia es provechosa porque puede alcanzar aquello para lo que es enviada. Seguramente a muchos de ustedes les vendrá a la mente y no necesitan buscarlo, la palabra del libro del profeta Isaías, el capítulo 55, dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Isaías 55:10, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, que aliento para los maestros y los predicadores, para los que evangelizan y testifican. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Provechosa, útil. La Biblia hará lo que Dios se ha propuesto que haga en la vida de los suyos. Es interesante y maravilloso. ¿Para qué es provechosa la Biblia? Pablo menciona aquí que Pablo señala que la escritura es provechosa, es útil, porque puede hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, dice el versículo 15, has sabido las Sagradas Escrituras, en 2 Timoteo 3, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la Escritura, y recordemos que Pablo está hablando solamente aquí del Antiguo Testamento, es suficiente para conducir a una persona a Cristo. ¿Ha probado dar el plan de salvación usando solo el Antiguo Testamento? Qué desafío sería prepararnos en eso, ¿no? ¿Vieron cuántas citas del Antiguo Testamento utiliza Pablo en su gran tratado de teología, la carta a los Romanos? Fundamenta todos sus argumentos y toda su predicación y toda su enseñanza en el Antiguo Testamento. Pablo dice, las Escrituras son suficientes para conducir a una persona a Cristo. No hay duda de que Pablo quiere contrastar la eficacia de la Escritura con la ineficacia de lo que estos falsos profetas y maestros y malos hombres hablaban, ¿verdad? Y predicaban. Porque dice en el versículo
7, ahí en 2 Timoteo 3, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Lo que proclaman los engañadores no puede llevar a la gente al conocimiento de la verdad. Pero la Biblia sí. La Biblia puede llevar al alma a Cristo para ser salva en arrepentimiento y fe. Quienes escuchan a esos falsos maestros y a esos falsos creyentes nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Pero la palabra de Dios sí lo hace. La palabra escrita conduce a la palabra viva que es Cristo. Y esto puede sonar dogmático y si suena así, es así. Pero esto es así. Es difícil creer que alguien tenga una fe bíblica si nunca ha escuchado una predicación bíblica. Es imposible, le digo. Porque la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Es imposible que alguien tenga una fe bíblica si nunca ha escuchado una predicación bíblica. Hay gente que dice conocer a Dios porque han estado en una campaña de esto o en una campaña de aquello, porque alguien oró, porque alguien le empujó, porque alguien le ungió, porque alguien le transmitió o porque pasó por tal o cual experiencia, pero nadie puede llegar a tener una fe bíblica si no ha oído una predicación bíblica, porque solo la Biblia puede llevar al alma a Cristo. No hay otra forma. El Señor Jesucristo lo dijo con toda claridad. No necesitan buscarlo, solo recordar o escuchar con atención en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en realidad, dice Cristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Hermanos queridos, Cristo que tiene que ser levantado delante del pecador, como crucificado, como sepultado, como resucitado, por medio de la exposición del Evangelio. De esa manera, Cristo, o de otra manera, perdón, Cristo no será revelado a ninguna alma para salvación. Jamás. Pablo relata su experiencia de salvación usando términos maravillosos y su llamado en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 11, si ustedes quieren lo buscan y si no lo escuchan en las páginas a la izquierda en sus Biblias de 2 Timoteo 3, Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Si leemos con detenimiento la porción, Pablo no entendió que aquello en lo que confiaba era vano, y Pablo no estuvo dispuesto a abandonar aquello vano en lo que confiaba, hasta que Cristo fue revelado por el Padre a su Espíritu. Y Pablo no estuvo dispuesto a dedicar su vida a predicar el Evangelio hasta que Cristo fue revelado a su Espíritu por el Padre. Nadie puede tener una fe bíblica si no es atraído a Cristo por medio de la exposición de la palabra de Dios. Tengamos esto bien establecido en la mente y en el corazón y no nos movamos de allí. Muchos yerran porque se acercan a la Biblia técnicamente, analizando palabras, frases, ¿verdad? Y pierden de vista al Salvador. Se puede ir a la Biblia buscando muchas cosas y se pueden perder sus más preciosos beneficios.
Pero la Biblia es suficiente, provechosa, útil para llevar al alma al conocimiento de Cristo. Así que, hermanos, regalen Biblias. Algunos de ustedes lo hacen muy bien. Lean la Biblia a las personas que no conocen a Dios. Animen a otros a leer solos la Escritura. Animen a sus hijos a leer la Biblia, porque es suficiente para atraer sus almas al conocimiento del Salvador. Pero también la Biblia es útil para tratar con nosotros a diario, con aquellos que ya hemos ido a Cristo. Una vez llevados a Cristo, la Biblia es útil para edificarnos en Él. Por eso Pablo dice a partir del versículo 16, la segunda parte, que la palabra de Dios es útil para enseñar. Y ahí el término significa dirigir. La Biblia es lo que necesitamos para encontrar dirección en cuanto a los asuntos de la vida diaria una vez que conocemos a Cristo. El hombre no sabe cómo ordenar sus pasos, no siempre sabemos qué rumbo tomar, no siempre usamos los mejores criterios para decidir, no siempre nos inclinamos por lo correcto, muchas veces nos inclinamos por lo conveniente. Necesitamos dirección. ¿Y cuánta dirección encontramos en las epístolas, por ejemplo, verdad, del apóstol Pablo? Usted lee 1 Timoteo y ahí encontramos dirección sobre las falsas doctrinas, sobre el orden en el culto público, sobre los roles de la mujer y del hombre en la iglesia, sobre las cualidades de los líderes, sobre las prioridades del pastor, sobre el trato que tenemos que tener los líderes con los diferentes grupos que hay dentro de la iglesia, sobre los beneficios del contentamiento, enseñanza, dirección. ¿Se imaginan cuánta bendición deben haber experimentado los corintios cuando recibieron la primera carta del apóstol Pablo dirigida a esa iglesia? ¿Cuántas preguntas tenían ellos? Tenían preguntas sobre el matrimonio, tenían preguntas sobre lo sacrificado a los ídolos, tenían preguntas sobre las credenciales de Pablo como apóstol, también tenían preguntas sobre los roles en la iglesia, sobre la cena del Señor, sobre los dones espirituales, sobre la resurrección, sobre la ofrenda. Y ahí llegó la carta para dirigirlos, para enseñarlos, para indicarles el rumbo a tomar en esos asuntos. La Biblia no fue dada para enseñarnos. La abres tú para ser enseñado y dirigido. Es útil para eso. También dice que es útil para redarguir. ¿Qué palabra? No la usamos frecuentemente, ¿no? Redarguir. Eso tiene el sentido de reprochar, reprender. Y ahí empezamos a mirar la Biblia con un poco de recelo, ¿no es cierto? Por eso algunos no la leen. Le molesta lo que leen allí, porque les revela de su propio corazón. No es agradable. Leer la Biblia nos lleva a replantearnos quiénes somos y cómo somos realmente. Y eso es maravilloso. Redarguir significa descubrir, develar. ¿Qué cosa? ¿Cómo es realmente nuestro corazón? ¿Cómo es realmente nuestro corazón? Engañoso y perverso. ¿Cómo lo aprendemos? Allí. Qué fácil nos engañamos a nosotros mismos en cuanto a nuestra verdadera condición espiritual. Por eso debiéramos orar siempre como el salmista, usando estas palabras: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué usa Dios para sacar de lo más profundo de nuestro ser la realidad de nuestra condición y hacerla viva nuestra conciencia para que sepamos cómo somos realmente? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué fácil nos engañamos en cuanto a las intenciones, pero yo lo hice con una buena intención. Y ahí vamos a la Biblia y no era tan buena la intención. Qué maravilloso que el Señor aplique el cuchillo de la Escritura
a nuestro corazón. Por lo general, estamos más interesados en que los demás se den cuenta de sus pecados, pero no porque nos interesan que sean restaurados, sino porque alivia nuestra incomodidad con nuestra propia maldad. Pero cuando abrimos la Biblia con un espíritu enseñable, sale a la luz lo que es falso e inmoral, convenciéndonos de aquello que debemos confesar y abandonar. Vamos con ese propósito a la Escritura. Señor, revélame lo que hay realmente en mi corazón. Estoy pensando que estoy haciendo muchas cosas bien, pero puede que esté engañado. Señor, por favor. ¿Abres la Biblia para ser convencido de tu pecado? Para eso no fue dada. Lean 2 Reyes capítulo 22 y vean a aquel rey rasgándose las vestiduras, humillándose delante de Dios, estremeciéndose en su corazón al tomar nota, al oír la lectura de la palabra, del alcance del pecado en su vida y en su pueblo. Qué preciosa utilidad. Abres la Biblia pidiendo al Señor que te manifieste lo que hay en tu corazón. Pero también dice aquí que es útil para corregir, volviendo al versículo 16. La Biblia es útil para corregir, eso lleva la idea de disciplinar. Enseñar es dirigir, redarguir es descubrir, corregir es disciplinar. Una vez que la Biblia nos muestra nuestro pecado, también nos muestra lo que tenemos que hacer para corregirlo. Leemos de eso en Efesios: el que hurtaba, no hurte más. Eso es corrección. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Corrección. La Biblia nos dice qué es lo que está mal, pero también por qué cosa buena la tenemos que sustituir en nuestra vida. Maravillosa la eficacia de la Escritura. Qué preciosa utilidad. Abres la Biblia pidiendo al Señor que te corrija por medio de ella, que te indique si es tu respuesta correcta ante tal persona o ante tal situación. La Biblia no solo me dice cómo no debo actuar, también me enseña cómo responder correctamente. Y también dice para instruir en justicia. Eso significa desarrollar el carácter. La palabra obra en la mente y en el corazón, moldeando y renovando nuestro entendimiento. Instruir en justicia es ir implantando firmemente en nuestras vidas los principios de justicia. Y así entonces decidimos adecuadamente en cada situación, o al menos sabremos qué es lo que nos corresponde hacer. Hermanos, debemos abrir la Biblia con el propósito de que se resetee nuestra mente. Debemos hacerlo, aprender a pensar bíblicamente. No son pocos los que profesan ser creyentes, pero aún tienen arraigados en la mente pensamientos y principios mundanos, pensamientos y principios carnales, pensamientos y principios diabólicos, y eso luego se deja ver en la conducta, porque no proceden con piedad. La solución: abrir la Biblia y permitir que el Señor implante los principios de justicia en nuestro interior. ¿Y qué sucederá? Lo que dice el Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Maravilloso. Y por último, y ya terminamos, la Biblia es una provisión eficaz. Dice, a fin, versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos fue dada para que nosotros alcanzáramos la madurez. Es una provisión eficaz. El que se deja enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, alcanzará la madurez espiritual. Esa es la promesa. Es eficaz. Si el hombre y la mujer de Dios permanece bajo la influencia de la Escritura, llegará a ser como se describe aquí: perfecto,
maduro, equipado para toda buena obra, completo. ¿Y qué concepto tan amplio? ¿Vieron? Enteramente preparado para toda buena obra. Toda, eso es maravilloso. La permanencia en la Escritura le asegura al creyente la plena preparación para cumplir con todas las demandas del Evangelio. Y esa capacitación no es teórica, es práctica. Toda buena obra. Cuando estudiamos hermenéutica, mencionamos que un paso clave para la interpretación correcta de la Biblia es entender lo que el pasaje significó primeramente para los lectores originales. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17 fue escrita primariamente a un pastor. Y Pablo le dice a Timoteo, si te quedas en la Escritura, vas a llegar a ser completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significaba eso para un pastor como Timoteo? Significaba que para todo lo que tuviera que hacer como pastor en su ministerio, la Biblia le era suficiente. Esto es suficiente para desarrollar un ministerio eficaz y bendecido por Dios. Suficiente. No necesitamos nada más, incluso para guardarte de la influencia de los malos hombres y de los engañadores. Por eso, Timoteo, quédate bajo la influencia santificadora de la palabra. No necesitas otra cosa. Dos aplicaciones prácticas de lo que acabamos de escuchar, hermanos. En primer lugar, como iglesia, debemos comprometernos totalmente en la predicación, la enseñanza y la proclamación fiel de la palabra de Dios. Debemos tomar ese compromiso y quedarnos en ese compromiso. Solo la Biblia puede traer al alma el conocimiento de Cristo y solo la Biblia puede edificar al creyente en Cristo Jesús. No hay otro medio, nos tenemos que convencer de eso. La predicación, la enseñanza, el evangelismo deben seguir siendo la prioridad de esta iglesia, porque no hay otra cosa aparte de eso. En segundo lugar, como creyentes, debemos comprometernos a crecer en el conocimiento de la Escritura. Hermanos queridos, no hay otra forma de poder hacerle frente a los engañadores que proliferan en nuestros días con sus charlaterías vanas que quedarnos en la palabra de Dios. No hay otra manera. Si no conocemos la verdad al dedillo, vamos a ser seducidos fácilmente por el engaño. No te engañes pensando que estás bien porque conoces mucho sobre la Biblia. Tú debes conocer tu Biblia. Debes conocer sus historias, sus principios, sus promesas, sus doctrinas, su autor, su tema, su intérprete. Debes conocer al Señor, a la Biblia y al Señor de la Biblia. Solo ahí estará salvo tu alma y estarás a salvo del peligro de estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Padre, te damos muchas gracias por tener la Escritura y que haya en nuestros corazones un mayor aprecio por ella. Nosotros creemos firmemente que la Escritura puede conducir a los incrédulos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y creemos firmemente que bajo la predicación fiel de la palabra, la iglesia es santificada, afirmada, edificada en la fe en el Señor Jesús. Ayúdanos a quedarnos en la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, cómo no. Véndete. Y más no se lo podría negar, y menos a una niña que, a pesar de que hace tan poco tiempo que está ante nosotros, tiene tanto interés en saber sobre algo. La niña, tomando la Biblia, se fue muy feliz y a la mañana siguiente se la trajo de vuelta. Muchas gracias, pastor. La he disfrutado mucho. Pero ¿sería posible que me la volviera a pescar de nuevo esta noche? Sí, cómo no. No hay ningún problema. Gracias.
Esta escena se repitió noche tras noche, y mañana tras mañana. Una de esas mañanas se escuchó. Pastor, muchas gracias. Aquí está su Biblia. ¿Pero puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo no? La que quieras. ¿Cuál será el tema de su predicación esta noche? Bueno, esta noche voy a predicar sobre el libro de los Salmos, con base en el libro de los Salmos, el Salmo 119-105, que habla justamente del valor de la Escritura. Qué lindo, pastor. Y si vengo esta noche, ¿me podría volver a prestar su Biblia? ¿Cómo no? Puedes volver a llevarla. Muchas gracias. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Para qué la quieres? ¿Te vas a pasar toda la noche leyendo? No, pastor, es que si la llevo a mi casa y me limito a leerla, lo olvido a la mañana siguiente. Lo que estoy haciendo es copiar todo lo que pueda durante la noche. Si tengo una buena noche, puedo copiar varios capítulos. Ah, qué gran sacrificio estás haciendo. Seguro que Dios va a tomar nota de eso y te va a recompensar con las más ricas bendiciones. Sí, pastor, si me mantengo firme, tendré mi propia Biblia. ¿No es maravilloso, pastor? Claro que sí, que tengas tu propia Biblia, así que la puedes tener esta noche, todas las noches que quieras, los días que quieras también, hasta que tengas tu propia Biblia completa. Muchas gracias. Ah, esta niña, qué hambre por la Escritura, tanto que estaba dispuesta a sacrificar su tiempo de descanso hasta llegar a tener su propia Biblia. Lo que acabamos de ver y oír es una escena de la vida relatada por un pastor búlgaro de la ciudad de Sofía, la capital de su país, que fue uno de los países llamados tras la cortina, donde el cristianismo era ilegal y perseguido. Al comparar la forma sacrificada y hasta heroica como se servía a Dios en esos países y ver las facilidades que existen para nosotros, no podemos dejar de sentirnos avergonzados de nuestra indiferencia y sobre todo de la poca importancia que damos a este tesoro, de capturar el valor para nuestra vida, delegándolo a ocupar un lugar secundario y muchas veces tirado en cualquier parte. Apreciemos la Biblia y honremos al Dios que nos dio la Biblia. Estamos despedidos. Bendiciones.